Ahora es el momento de informarles en vivo, sin edición y sin retraso sobre la situación más reciente en Ucrania. Después de explicar el mapa del frente, tenemos 3 noticias actualizadas y una noticia nueva para ustedes. En mi canal informo sobre las últimas novedades sobre la guerra en Ucrania y la situación en Irán que afectan la economía mundial y los precios de las acciones. Durante casi 4 años he estado informando rápidamente una vez al día utilizando mapas. Con información más rápida que cierto instituto de estudios de guerra, les traigo el resumen de las últimas novedades y noticias de hoy el mismo día. Parte de esta información se traduce al inglés y al alemán y se publica en otros canales. Hoy, algunas personas comentan que la OTAN no se mueve, pero en realidad ya está actuando. Por cierto, así es. Por poner un ejemplo, sería como si en un safari los leones, aunque los leones están devorando personas, decir que los leones son amigos de los humanos me parece algo similar, pero dejando eso de lado, en realidad la OTAN desplegó de urgencia los F-16. Los desplegaron de emergencia y destruyeron el dron de superficie. Había explosivos en ese dron de superficie. Se ha informado sobre este tipo de cosas. Después de eso, el presidente de Rumania criticó a Rusia. Así es como se cuenta la historia. Además de eso, también se ha informado que hubo ataques aéreos con drones contra Rumania. Más adelante les contaré sobre eso, pero por ahora así está la situación. Para que las decisiones de inversión no tomen un rumbo equivocado en este tipo de situaciones. Aquí podemos verificar la información y ofrecemos un análisis profundo sobre Ucrania. Si hay personas que dudan de si esto es verdad o no, pueden buscarlo ustedes mismos desde lo que está escrito en la pantalla. Veimos las últimas novedades. Empezaremos de inmediato con la situación en Irán. Aunque no tengo información sobre la situación en Irán, Irán, bueno, ホルムズ海峡に対するイランの支配権を国際的に承認させる。Se informa que han estado pensando en eso todo el tiempo. En cuanto al estrecho de Bab el-Mandeb, hoy hubo un nuevo movimiento, pero no es que estén peleando ni nada. Sin embargo, según el informe de hoy del Instituto de Estudios de la Guerra, no se sabe si este grupo sí va a atacar o a defender el estrecho de Bab el-Mandeb. Sin embargo, de cualquier manera, se informa que han desplegado a 2.000 combatientes aquí, y la pregunta es, ¿qué hará Arabia Saudita al respecto? En cuanto a Estados Unidos, creo que piensan que Estados Unidos hizo algo innecesario. Sin embargo, para Arabia Saudita, este lugar es una de sus líneas vitales. Pero aquí, la posibilidad de que sea bloqueado ha aumentado aún más. Eso es lo que se informó, así que se los informé. Y bueno, también hay otra información nueva. Además, ayer, el presidente Trump declaró algo parecido a una declaración de guerra económica contra Irán. Ante esto, Araghchi, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Araghchi, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, publicó en X y mostró un gráfico de la deuda pendiente de 40 billones de dólares de Estados Unidos. Esto es esa cifra de 40 billones de dólares. La deuda de Estados Unidos sigue aumentando cada vez más. Pero si multiplican esos 40 billones de dólares por 150 más o menos, pueden imaginarse a cuánto equivale. Solo en el pago de intereses son unos 320 billones de yenes japoneses. Lo mencioné en el video de la mañana, ¿cómo decirlo? En el video de la mañana hubo alguien que hizo el cálculo. Si hablamos de 300 billones de yenes, eso es casi 3 veces el presupuesto nacional de Japón. Sería más o menos la mitad del PIB de Japón. Estados Unidos tiene que seguir pagando intereses cada año tras año. Esa es la situación en la que están, y aunque es Estados Unidos, cualquiera pensaría que esto es un poco preocupante, pero el ministro de Relaciones Exteriores, Araghchi, sobre eso, lo ha seguido manejando. Y Estados Unidos está tratando de desviar la atención de su fracaso económico y su enorme deuda. Por eso dice que va a atacar a Irán, para ocultar el fracaso de su propia economía. Eso es lo que están diciendo, pero si hacen algo así, a Estados Unidos le espera una derrota aún mayor. Así que la deuda seguirá acumulándose cada vez más. Eso es lo que están advirtiendo. Bueno, yo siento que están tocando un punto sensible, pero eso es lo que se está diciendo. Entonces, ahora les hablaré sobre la situación en Ucrania. Han pasado 1.640 días desde que Rusia invadió Kiev. Según el último informe publicado recientemente por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, las pérdidas del ejército ruso son de 1.390 soldados y 3 tanques y 5 vehículos blindados de combate, 57 piezas de artillería, 2 lanzacohetes múltiples, otros sistemas de defensa aérea, 12 robots terrestres,
1.980 drones, 39 misiles de crucero y otros 559 vehículos. Esta vez contra Kiev, como muchos de ustedes ya saben, se dice que el ejército ucraniano ha derribado 90 y hubo ataques con misiles de crucero, drones y misiles balísticos, pero en cuanto a los misiles balísticos, hace unas 2 semanas, el ejército ucraniano dejó de anunciar si hubo o no ataques o derribos de misiles balísticos. En toda la línea del frente se reportaron 195 combates y Rusia lanzó un ataque masivo con misiles contra Ucrania o realizó ataques con drones. Hay un resumen de esa situación en una sola imagen. Se usaron misiles balísticos, pero no se informó cuántos se lanzaron ni cuántos fueron derribados. También se usaron misiles de crucero, drones de ataque y también drones señuelo. Se dice que esto continuó durante 9 horas. Además de eso, Rusia también utilizó misiles de Corea del Norte, específicamente el KN-23, KN-24, KN-30 es una serie llamada Hwasong o algo así, pero se dice que esto se instaló cerca de Voronezh, en Rusia. Aquí dice que el peso máximo es de 2.5 toneladas. Se informa que hay algunos que pueden llevar proyectiles de 2.5 toneladas, así que aunque esto no está incluido en lo de esta vez, existe la posibilidad de que sean atacados pronto. Por otro lado, el ejército ucraniano también puede derribarlos con drones. Más que derribarlos, existe la posibilidad de que ataquen directamente a los lanzadores, y esta vez, como está escrito en grande aquí, este 88. En cuanto a los misiles de crucero, 88.6 o 93 pudieron ser derribados. Ese fue el resultado. No se sabe el lugar exacto, pero se dice que impactaron en 28 lugares. Además, en 2 lugares cayeron fragmentos. Eso es lo que se dice. Y en cuanto a los daños en Ucrania, en Kiev, fueron viviendas, un hospital infantil, escuelas, instalaciones industriales, infraestructura de combustible, entre otros, sufrieron daños. Solo en Kiev, al menos 12 personas murieron. En Jitomir murieron 3 personas, incluidos 2 policías. En cuanto a los heridos, se informa que hubo 40 en Kiev y 53 en Jitomir. En cuanto a la magnitud, aunque se logró derribar algunos en comparación con la escala del ataque, también es un hecho que hubo personas que fallecieron. Eso es lo que se ha informado. Además, aunque no está escrito aquí, también se dijo que sobrevolaron el espacio aéreo de Moldavia esta mañana. La mañana del 20 de agosto se informó que un dron ruso, que se cree que era un Shahed 136, ingresó al espacio aéreo de Moldavia y voló durante 6 minutos. Luego se dirigió hacia el espacio aéreo de Ucrania. Eso es lo que se ha dicho. En cuanto a Rumania, se dice que la mañana del 20 de agosto un dron cayó en una zona deshabitada a 4 kilómetros al noreste de la frontera, lo que provocó un incendio. Eso es lo que se ha informado sobre Rumania. Más adelante también les informaré, pero también se llevaron a cabo ataques con drones navales y por la apariencia parece que estos ataques fueron intencionales. Incluso en Europa, un dron naval se acercó a una de las principales plataformas de gas natural y con esto los F-16 salieron de emergencia y destruyeron el dron con cañones automáticos. Después de eso, se dice que el presidente criticó a Rusia. Al final, no se sabe de dónde provenía este dron naval, aunque era propio. Sin embargo, como el presidente criticó a Rusia, se puede suponer que probablemente era ruso. Así que, sobre Rusia, esto significa que Rusia está permitiendo, ya sea por error o intencionalmente, que los drones ataquen a los países vecinos. Eso también está escrito de la misma manera en el informe del Instituto para el Estudio de la Guerra. Y bueno, hoy no hubo ningún ataque en particular contra la empresa Wairudo Veri. En cuanto a Rusia, ha habido ataques contra instalaciones de combustible, y eso es todo. Están haciendo esto para ejercer presión sobre Rusia antes de las elecciones. Bueno, con eso dicho, le pediré a Cajosan que lea el mapa del frente de inmediato. Adelante, por favor.
Ahora les informaré sobre la situación de la batalla en cada región, centrándome en los lugares donde ha habido cambios. Si lo ven en una pantalla grande y en modo de pantalla completa, podrán seguir esos cambios junto con la fecha. Además, sobre varios acontecimientos en todo el mundo. En esta parte, seguimos utilizando expresiones como ruso y ejército ruso. Región Noreste, dirección de Sumy y Kharkiv. Les informaré sobre la situación de la guerra de Sumy hacia Kharkiv. En estas áreas, las fuerzas rusas realizaron 3 ataques en la dirección de Sumy y 3 ataques en la dirección de Kharkiv, pero todos fueron repelidos por el ejército ucraniano y no hubo cambios en el mapa de la situación de la guerra. Región Noreste, dirección de la provincia de Luhansk. Les informaré sobre la situación de la guerra desde Kupinsk hacia Slaviansk. En estas áreas, las fuerzas rusas realizaron 9 ataques en la dirección de Kupiansk, 5 veces en la dirección de Orovariman y 13 veces en la dirección de Slaviansk. En la dirección de Liman y Slaviansk, los combates en la línea de contacto se están intensificando. Primero, en Dirova, que está a 6 kilómetros al sureste de Liman, el ejército ucraniano contraatacó, expulsó a las fuerzas rusas de la aldea y la recuperó. Se ha confirmado por la ubicación que las fuerzas rusas han estado realizando ataques con drones aquí en los últimos días. ¿Esto del lado ruso? En varios lugares dentro del asentamiento, se ha observado la actividad del ejército ucraniano. En el mapa de la situación de la guerra, se actualizará indicando que el ejército ucraniano ha recuperado todo el asentamiento. La superficie es de 2 kilómetros cuadrados. Si alejamos un poco el mapa, actualmente esta zona está cerca de Yamupiri o Zerune, alrededor de Kuribaruka. Ambos bandos están librando una guerra de posiciones. El ejército ucraniano, al recuperar de manera limitada, está impidiendo que el objetivo principal de las fuerzas rusas, que es acercarse a Slavinsk, se cumpla y lo están deteniendo. En la región sureste de Donetsk, gracias por vernos. Les informamos sobre la ocupación de las áreas de Konstantinovka, Pokrovsk, Oleksandrivka y Juraipole, que el ejército ruso busca controlar. El clima alrededor de Konstantinovka, que afecta las operaciones, está despejado. La temperatura máxima es de 29 grados y la mínima de 15 grados. El pronóstico del clima para hoy también es soleado. En estas áreas, el ejército ruso, en la zona de Konstantinovka, 19 veces, en la zona de Pokrovsk, 18 veces, en la zona de Oleksandrivka, 0 veces, en la zona de Julepole, realizaron 8 ataques. En la zona de Konstantinivka. En esta zona, las fuerzas rusas intentan avanzar más en las afueras que en el centro de la ciudad. Además, está usando videos de IA para mostrarle al comandante en jefe su avance. Mientras tanto, en Mykolaipiria, que está a 10 kilómetros al oeste de Konstantinovka, según imágenes con información de ubicación, las fuerzas rusas publicaron un video en el que entran al asentamiento y afirmó haberlo ocupado. Este video es del lado ruso, donde están levantando una bandera en el lugar del mapa y afirmando haberlo ocupado. Se cree que estas son imágenes creadas con inteligencia artificial para informes, y aunque no hay cambios en el mapa de ocupación, las he marcado. En la dirección de Furiapole, las fuerzas rusas en esta zona, en la dirección de Oleksandrivka, las fuerzas ucranianas recuperaron una amplia zona, lo que debilitó al enemigo. Pero aún así intentan avanzar hacia Origiv. Entre ellos, en las afueras, desde Oreno-Kostiantinivka, que está a 7 kilómetros al norte de Furiapole, hasta Tsukikovi. Según varias fuentes, el ejército ucraniano ha reorganizado y reemplazado sus líneas defensivas complejas, y información de que Rusia ocupó el lugar que quedó vacío, y mostraron esa área como territorio ocupado. El área es de 15 kilómetros cuadrados. Región de Relaciones Públicas. Hay la segunda ola de la crisis del combustible y las restricciones de venta de gasolina en Moscú.
Los perros que recibieron la vacuna contra la rabia, el incidente en el que muchos perros murieron con síntomas similares a la rabia después de ser vacunados, y el incendio en la subestación cerca de la fábrica militar de Cheboksary. El ataque al sitio de los vehículos militares rusos cerca del aeropuerto de Brest, los ataques sistemáticos a la combustible en Zaporizhia, el incendio de los sistemas de combustible en el ataque a la unidad de destilación de la de Fuchi. Ataques de drones no identificados a 4 barcos de transporte de grano cerca de los puertos de Novorossiysk y Tuapse. Ataques al puente de Kursk y a los vehículos de desminado en Suja. ルハンスクとドネツクの無人機保管庫3カ所、技術支援倉庫、兵器庫、ザポリージャの自動車用の橋梁、クリミアのドローン中継所、ヘルソンのドローン指揮所に対する攻撃、ドネツク空港近くのルシアン軍の車両、ザポリージャの燃料輸送車への複数回の体系的攻撃、ベルジャンスクの燃料輸送車の炎上、ヘルソンでウーラガンタ連装ロケットシステムなどの破壊。 la campaña de Nizhnekamsk, y eso es todo. Explosiones en varias partes de Crimea. Les informamos sobre el ataque con drones a las instalaciones petroleras de Krasnodar. Hoy también se han reportado incidentes sospechosos dentro y fuera del territorio ruso. El primero, En Moscú, continuando, y también en San Petersburgo, se han comenzado a imponer restricciones en el suministro de gasolina. En las estaciones de la cadena Tatneft, la venta de gasolina está limitada a 50 litros, y en Gazpromneft está limitada a un bidón. En los canales locales de Telegram, se informa que las restricciones de venta comenzaron a mediados de este mes, y según el artículo, casi no hay gasolina EI95. Comentaron que, si esto sigue así, probablemente habrá largas filas para el fin de semana. la segunda, Hubo un ataque con drones en Perm, que está a 1.600 kilómetros del frente. en las imágenes, en la penumbra de la madrugada, con dirección a las instalaciones de producción de petróleo, Se puede ver que el humo se eleva desde el suelo. Por ahora, esta es toda la información que se puede confirmar a partir de las fotos. No ha habido ningún anuncio de las autoridades y los detalles siguen siendo desconocidos. tercero, Hubo un ataque con drones en la base militar del aeropuerto Avtovsk, en la región de Astrakhan, a 600 kilómetros del frente, y un cazabombardero Su-34 fue destruido. Según las imágenes satelitales, se puede confirmar que hubo incendios en una amplia zona cerca de la pista y las calles de rodaje de la base aérea, e incluso la hierba alrededor está en llamas. Por esto, se cree que el combustible se filtró y se incendió, y que la aeronave también se prendió fuego. La base aérea de Avtovsk es el aeródromo militar más grande de la Fuerza Aeroespacial de K, y también es un importante centro de investigación y desarrollo. En Primorsk-Torsk se informó que atacaron y destruyeron el radar Nevo U-55ZH6U y el Nevo IG-55ZH6U-M cerca del aeródromo. la cuarta, La Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, KUR, dimitió un comunicado, informando que atacaron puntos de lanzamiento y almacenamiento de drones en Donetsk y en Primorsk-Ahtarsk, en Krasnodar. informaron que atacaron y destruyeron el radar Nevo U-55ZH6U y el 55ZH6U-2B cerca del aeródromo. また、昨日のライブ配信でお伝えしたタマン港では、タマンネフテガスのタンク群と幹線パイプラインの También informaron que se produjo un gran incendio dentro de las instalaciones. La quinta, En los canales locales de Telegram de Crimea, la subestación de Nasivne en Crimea, la subestación de Taman de 500.000 voltios, la subestación de Kerch, la subestación de Kafá de 220.000 voltios. Hubo un incendio en la subestación de Simferópol de 330.000 voltios. Informaron que se produjo un corte de energía eléctrica. Debido a esto, se perdieron 810 megavatios de capacidad de transmisión eléctrica. Fuera de esto, no hay imágenes ni otros detalles, pero se han reportado explosiones de las que no se conocen detalles en Feodosia. número 5, En la planta de gas de Rumania, ubicada en el Mar Negro, un dron acuático de origen desconocido se acercó a la planta de gas que estaba en funcionamiento. La OTAN envió urgentemente un F-16 y a varios cientos de metros de la planta de gas, destruyeron el dron acuático con un cañón automático. Se dice que si esta planta de gas, que es una plataforma de gas natural que comenzará a operar el próximo año, entra en funcionamiento, el país se convertirá en el mayor productor de gas de la Unión Europea. según la viceministra de Defensa de Rumania, Mirza, hasta ahora, en esta zona, además de que se detectaron dron marítimo 5 veces, a principios de este mes, 2 drones aéreos Garbera del ejército ruso se acercaron a una plataforma de gas natural y fueron derribados. La tensión está aumentando.
o las regiones del sur de Zaporilla y Gerson. En estas áreas, los rusos realizó 2 ataques. En el sector de Orihir, En este sector, los rusos están llevando a cabo operaciones de infiltración para ocupar Orihir. Mientras tanto, en el asentamiento de Malatokmatka, a 5 kilómetros al sureste de Orihir, Rusia continúa atacando para ampliar su ruta de avance. El ejército ucraniano está respondiendo con drones. Esto es del equipo AVE, de la Brigada Mecanizada 118 del ejército ucraniano. Están observando a los rusos que avanzan caminando a lo largo de las vías del tren en el mapa. Aquí solo hice un ajuste menor. No hay cambios en el mapa del frente, pero ajusté la posición de la flecha. Eso es todo por hoy. Aquí editamos el contenido para que también los niños buenos menores de 14 años puedan verlo. Los comentarios peligrosos que YouTube considera inapropiados para publicar se colocan en un lugar adecuado por tiempo limitado. Si te interesa, por favor evita verlos durante las comidas. Además, los videos sobre la situación del frente hasta septiembre de hace 2 años están en Nico Duga, y en Nook se publican 3 años de la evolución del frente en imágenes y texto para que puedas entender rápidamente los cambios pasados. Lista de reproducción con más de 290 temas de cierre que se puede reproducir de forma continua por más de 15 horas ha sido reproducida más de 100.000 veces. Link. Únsalo para recordar el pasado, para viajes largos en carretera o simplemente para pasar el tiempo. A continuación, les informaremos sobre las últimas noticias de la situación en Ucrania. Gracias por vernos. Bueno, entonces, ahora les informaré sobre la situación entre Ucrania y Rusia. ¿Qué pasa con el frente? Así es, hubo una operación rusa para izar su bandera. Además, en la zona de Furiapole, el ejército ruso avanzó un poco. Esto es, por esa zona también había posiciones del ejército ucraniano, pero la línea del frente era complicada. Creo que era una vía de tren, y el ejército ucraniano se retiró detrás de la vía para reorganizar su línea de defensa. Está bien decir que establecieron una nueva línea defensiva. Eso es lo que escuché. Además, cada día hay más de 1000 bajas, pero casi no avanzan. Por ejemplo, en Ucrania, con una superficie de 500.000 kilómetros cuadrados. Bueno, hablando de eso, es sobre Georgia. Georgia trata de ocultar estas noticias diciendo que no es cierto, pero Rusia publica los números abiertamente. Así están las cosas, más o menos. Sin embargo, lo que es seguro es que el ejército ruso intenta avanzar todos los días. Bien, entonces, las noti. お伝えをしますけども、まず1個目はですね、これはそうかということなんですけども、ロシア人の海外脱出が、今ですね、加速をしているというニュースがあります。でこれはコーカサスノットという、新聞になりまして、これネットニュース版ですけども、それが伝えております。でどちらかというと、そのジョージアなんですけども、ジョージアはいやそんなことはありませんっていうふうにこのニュースをですね隠したがるんですけども、ロシアは普通にですね、数字として公表していると。Esa es la historia. Y luego el punto de control fronterizo entre Rusia y Georgia. Aquí puedes entrar a Georgia por tierra. Si puedes entrar a Georgia por tierra, también puedes ir a Armenia por tierra. Esto significa que puedes ir sin visa, lo cual es muy atractivo para los rusos. Si entras aquí desde Rusia, también puedes entrar a Armenia por tierra sin visa. Además, a diferencia de Rusia, el entorno de TI está muy desarrollado. Por ejemplo, puedes usar Telegram sin restricciones, ese tipo de cosas. Por eso, como destino de migración desde Rusia, es muy popular. También hay una encuesta en este artículo. La encuesta está en la siguiente página. Por otro lado, en la aduana rusa se dice que han pasado 19.000 personas. Y también se dice que el número de personas que pasaron por el punto de control fronterizo alcanzó un récord histórico. En 24 horas pasaron 16.000 personas. Así lo indica este artículo. 違う数字は後でお伝えはしますけども、そしてですね、ここの場所はジョージアとアルメニアは、アルメニアにビザなしと陸路で入国できるところになります。Si entras aquí desde Rusia、あとアルメニアにも陸路で、ビザなしで入国できます。そして、ロシアとは違って IT 環境が充実をしていると。テレグラムは使い放題と、そういうところになります。Hay también como destino de migración desde Rusia. Se dice que es un lugar muy popular. La encuesta también está incluida en este artículo y la encuesta está en la siguiente página. Por otro lado, en la aduana rusa pasaron 19.000 personas. Esto también se anunció como que pasaron en un periodo de 24 horas y se ha formado una larga fila de varios kilómetros hasta el punto de control. Esta es una foto real. Esta también es una foto real. Como pueden ver, hay una fila de autos así. La gasolina también, ¿saben? Esto, bueno,
Creo que probablemente no haya escasez. Y el gobierno de Georgia, bueno, está negando la cifra de 19.000 personas, pero se dice que están tratando de manejar la situación de manera calmada y de estabilizarla de alguna forma. Si vienen demasiados, bueno, sería como una situación de refugiados, como cuando en cierto momento los refugiados inundaron Europa, y si pasa algo así, creo que sería un problema. En cuanto al gobierno, ahora es un gobierno prorruso, así que se dice que hay desconfianza. Bueno, así están las cosas, y tanto Georgia como Armenia, que está más adelante, se consideran muy buenos destinos para emigrar desde Rusia. Eso pienso. Así es。アンケートを取ったところなんですけども、実際にですね、ロシアからの移住してきた人に調査をすると、移住した理由は何ですかというふうに聞くとですね、国内の政治情勢だという人が 87%、それから特別軍事作戦があるからと、これ動員されるからというふうに裏返して読んでもいいと思いますが、73% 言いましたと。そして、帰国する意思はありますかというと、帰国する意思はないということは 93% もいると。もうほとんどは行ったきりになると。いうことと、あとはジョージアの印象はですね、非常に肯定的だという人が 98% いましたと。あとは政府に関しては、一応親ロシア政府に今なってますので、不信があるというふうには言われております。そんな今度はですね、ロシアからジョージアはですね、あるいはその先のアルメニアは、非常にいい移住先として考えられているということになります。そしてですね、今から4年前の22年の動員の時がありましたけども、あの時もですね、ロシアからアゼルバイジャン、それからEn ese momento hubo desplazamientos en avión, y se dice que hubo una verdadera pelea por conseguir boletos de avión. Y entonces, el caos se fue acumulando cada vez más. Después de eso, durante varios días, la operación de los aviones se detuvo. Y luego se reanudó. En ese momento se dice que la tarifa aérea llegó a ser hasta 8 veces más cara, 172.000 rublos, aunque no estoy seguro exactamente de qué tramo. ¿A qué tramo se refiere? Por ejemplo, lugares como Sochi. Según lo que leo en el artículo, parece que proviene de regiones como esas. Se dice que subió hasta 172.000 rublos. Si lo duplicas en yenes japoneses, serían 340.000 yenes, así que es más caro que ir de viaje al extranjero. Eso es lo que se comentaba. Por eso, esta vez, todos están tomando medidas con anticipación. Eso es algo que se puede imaginar. Y no es solo que mudarse sea suficiente, obviamente si te mudas necesitas dinero. Además, esto es de hecho información del sitio web del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania. Además, según el Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania, los rusos están aumentando rápidamente las transferencias a casas de bolsa extranjeras, con cuentas en casas de bolsa extranjeras, y están enviando dinero a esas casas de bolsa. Pensé que existían métodos como ese, pero efectivamente están aumentando rápidamente ese tipo de movimientos. En mi caso, existe algo llamado Saxo Bank. Abro una cuenta en esa casa de bolsa y deposito mi dinero ahí. Me imagino que es algo así. Y en la primera mitad de este año, solo en la primera mitad del año enviaron 600.000 millones de rublos, que son 1.2 billones de yenes japoneses, dicen que transfirieron esa cantidad. Esta suma supera el total de los últimos 7 años. Están transfiriendo una cantidad de dinero realmente enorme. Dicen que en solo medio año transfirieron una cantidad que supera eso. Y no solo eso, también están enviando rublos a casas de bolsa extranjeras. Así es como está la situación. Además, los rusos están comprando divisas extranjeras desde ahí. Por eso venden rublos. No importa en qué los cambien. Están comprando monedas de otros países. En junio fueron 54.900 millones de rublos, en mayo fueron 52.200 millones de rublos y en abril fueron 51.800 millones de rublos. Y esto también son cifras récord que se están dando cada mes. Si lo multiplicamos por 6 meses son 6.530, así que son cerca de 500.000 millones, casi 600.000 millones de yenes, cerca de 500.000 millones, porque es 6.530, así es. Unos 300.000 millones de rublos, esa cantidad ya se está transfiriendo rápidamente a moneda extranjera. Se está convirtiendo. Así es como está la situación. Esa es la situación. Y los rusos están preocupados por una posible ley marcial y movilización después de las elecciones. En Rusia, por ejemplo, el partido llamado Rusia Unida dice, no, eso no va a pasar porque están en campaña electoral. Dicen que eso no va a pasar, los niegan, pero después de que terminen las elecciones habrá una movilización. Los rusos también saben que eso probablemente sucederá, así que ahora están tratando de tomar medidas preventivas. Este fue un artículo que nos ayudó a entender este tipo de cosas. Y luego, el segundo tema, esto también se ha convertido en noticia. Y el ruso de Belgorod es la persona de esta foto. Esta es una foto real. No estoy seguro si está bien decir esto en YouTube. Así que, bueno, digamos que es algo así como algo fake, hija,
tuvo una conversación con Putin y bueno, se ha informado la noticia de que recibió una multa. Y esto es una noticia de internet llamada Peperu, un hombre de 47 años de Belgorod, cuyo nombre inicial es Grigori B, la persona B de ABC, hizo una publicación en Telegram. Why? Esta persona llamó al presidente idiota gay. Y llamó a sus seguidores lacayos de Putin. Y también llamó a las personas que murieron en combate durante la operación militar especial víctimas del régimen de Putin. Y luego dijo cosas como, les voy a dar mantas o les voy a dar burros. Además, escribió comentarios de este tipo en internet. Esto es lo que pasó. Se dice que esto se descubrió. Esto fue descubierto por la Dirección General de Contramedidas contra el Extremismo del Ministerio del Interior y se dice que fue procesado por insultos públicos al gobierno y por incitar a las Fuerzas Armadas. Bueno, la cuestión es qué tipo de juicio tuvo lugar después de que fue procesado. Y, como resultado del juicio, esta persona recibió una multa de 30.000 rublos, que es una cantidad considerable en Rusia. En yenes japoneses eso equivale a 60.000 yenes, pero esta persona solo tiene un ingreso de 19.000 rublos, ya que solo recibe una pensión por discapacidad. Por eso presentó una solicitud y el tribunal le permitió pagar dentro de 3 meses y le concedió un pequeño aplazamiento del pago. Eso es lo que se ha informado. Y no solo eso. Se dice que este tipo de casos han estado aumentando últimamente. Bueno, tengo una lista de esos artículos y le pedí a Nano Banachan que lo resumiera para mí, pero Nano Banachan se confundió un poco con esto. Bueno, en el chat, aunque no sé exactamente dónde está, en el chat se mencionó que si se critica al presidente por la situación política, por ejemplo, si alguien dice que ahora están bajo el control de Putin, normalmente recibe una multa de entre 30.000 y 50.000 rublos. Además, en casos donde se encuentran tatuajes que recuerdan al nazismo, también se han sumado varios días de detención administrativa. Incluso comentarios en canales pequeños de Telegram pueden tener consecuencias similares. La verdad no entiendo nada de lo que está escrito ahí. Me gustaría que lo vieran. Hey, muchas palabras que no entiendo. Voy a explicarles, por si acaso. Si lees el artículo original, primero está la multa. 傾向としてなんですけども、例えばプーチン大統領とヒトラーを並べた画像、それはどこにあるんだろうかというのはあんまりないですけども、それから大統領の墓のパロディ、なんかこの辺だと思いますが、それから大統領が模章付きの肖像画、だからその葬式で使うような写真ですよねと、そういうのを使った場合には3万から10万ルーブルの罰金になりますと。それからチャットでですね、これはどこにあるか分かりませんけども、チャットでですね、その大統領は政治情勢に対する批判を行った場合、例えば今はプーチンの支配下だというふうに発言をした人はですね、大体3万から5万ルーブルの罰金になりますと。それからナチスを連想させるタトゥーが見つかったケースでは数日間の行政拘留が加算された例もありますと。あと少人数のテレグラムチャンネルの発言でも同じように3万から5万ルーブルの罰金になりますと。Eso, está escrito más o menos en el medio, pero la verdad no entiendo nada de lo que dice. それから公共の場所でスプレーやペンキによる落書きをした場合にはですね、もう少し金額が上がって、状況によるんですけども、500ルーブルから10万ルーブルになりますと。または10日から14日程度の行政拘留になると。であとは SNS 上で狂った人物などと、大統領の人格を、その侮辱するような投稿をした場合には25万ルーブルの罰。Muchas gracias. Algo así es lo que hice. Hay una especie de lista de cantidades. 総じてですね、3万ルーブル以上の高額な罰金刑が課されるということで、あとはどうして見つかるかというと、これはですね、新政府派の活動家グループ。Hay personas que buscan eso con mucho esfuerzo. 以前相当前にお伝えしたことがあるんですけども、それでですね、お金がもらえるということで、それで生活をして密告して生活をしている人もいましてと、そんな話があって警察の通報によって発覚をします。Por eso en los grupos de chat, incluso en los chats grupales, si hay un grupo de activistas pro nuevo gobierno o pro nueva Rusia dentro, se dice que eso los delata. Sí, eso es lo que quería decir, pero no entiendo en absoluto lo que escribió Nanobacha. Creo que están bastante confundidos. Sí, lo puse tal cual. Y luego, el tercer punto es que en realidad se dice que el ejército ucraniano había planeado una operación especial. Por ahora, esto aún no se ha llevado a cabo. Se dice que estuvieron a punto de llevarlo a cabo. Esto lo publicó hoy una revista especializada en diplomacia de alto prestigio llamada Atlantic Council. El ejército ucraniano planeaba enviar miles de drones para atacar los aeropuertos de Moscú, con el objetivo de paralizar los aeropuertos. Ese era el plan que estaban llevando a cabo.
Entonces, paralizarlos durante cierto tiempo y luego hacerlo periódicamente hasta dejarlos fuera de servicio de forma permanente. Se hablaba de dejarlos fuera de servicio permanentemente y, en el caso de Ucrania, utilizar drones con inteligencia artificial. Tenían la intención de llevar a cabo una operación para bloquear permanentemente los aeropuertos de Moscú, pero por alguna razón esto no se concretó. Y esto incluso tenía un nombre en clave, MMS, como el chocolate. Cada uno por separado es solo un chocolate barato, pero cuando se juntan tienen un significado, creo que ese es el sentido. Y era llamado por el nombre en clave MMS. Se usan muchos dispositivos pequeños y baratos, y la idea es que en unidades de aviones de combate se dirijan en masa hacia Moscú y allí realicen interferencias. Ese es el plan. Entonces, en una sola noche, se necesitarían drones de combate en grandes cantidades, ejecutando la operación periódicamente para obligar a cancelar los vuelos rusos. Y cada uno de ellos funciona con inteligencia artificial, así que usando la IA, la idea es que interfieran en las pistas de aterrizaje, algo así. Y ese era el plan para aumentar la interferencia. Últimamente, ¿sabe? Con drones, como esas estrellas, como dibujar algo así, o dibujar en el aire. Hay ese tipo de espectáculos, ese tipo de eventos, pero cuando se usan de manera indebida, así, cuando se usan para atacar. Se habló de eso, pero ya se dice que esto fue autorizado por el presidente Zelensky. Sin embargo, en julio, el ministro de Defensa, Fedorov, fue destituido y ahora se dice que está en el limbo. El hecho de que salga en este tipo de artículos probablemente significa que ya no lo van a hacer. Por si acaso, el contenido del proyecto. Tengo un resumen del contenido. En una sola noche, hasta 1000 drones. No sé exactamente cómo lo hacen, pero los envían al aeropuerto de Moscú. Y ahí, los hacen flotar en el aire y detienen los despegues y aterrizajes de los aviones. Eso provocaría un gran caos. Eso era lo que se decía, pero de todos modos, el ministro de Defensa, Fedorov, renunció. El plan se ha suspendido. De hecho, quedó suspendido. Eso es lo que pasó, así que se los informé. ¿Qué opinan? Si se hiciera, podría ser un plan interesante, pero de todos modos, si choca con un avión civil, ese avión civil podría estrellarse. Esto, bueno, creo que es algo preocupante, así que lo mencioné. Sí, tengo una información más reciente sobre eso. Esto también se ha estado comentando, así que por si acaso se los comparto. Y hay noticias de que un general de división del FSB, el Servicio Federal de Seguridad, fue encontrado muerto en Moscú. Y esta persona es la de la foto. Laptev, general de división del Servicio Federal de Seguridad. Se dice que esta persona aparentemente se suicidó. Esta persona, se retiró del Servicio Federal de Seguridad. Ahora proporciona software y equipos a las agencias de seguridad. Se dice que administraba una empresa que suministraba maquinaria y otros equipos. Hoy, un día, en algún momento, se encontró un cadáver en su departamento. Hasta aquí es lo que sabemos, pero sobre el... Eso es, sí había una ventana cerca, o cosas así, ese tipo de detalles. Claro, ahora lo sé, eso es lo que puedo decir, pero según lo que se ha informado, se dice que podría haber sido un suicidio. Eso es lo que se está diciendo. Y desde la guerra en Ucrania, en Rusia, se han reportado varios suicidios de generales. Por ejemplo, en mayo, este mayo, se dice que el general Petrov se suicidó. El general Petrov, bueno, ¿qué cargo tenía? Ah, sí, así es. Bueno, esta persona fue el excomandante del Ejército de Defensa contra Armas Químicas, Biológicas y Radiológicas. Se dice que el general Petrov se suicidó en Moscú, y esta persona se dice que participó en las labores de descontaminación de la planta nuclear de Chernóbil. Desde ese momento se cuenta que su salud no fue buena. Ah, ya veo. En febrero de 2023 el jefe de la policía Makarov, y esta persona, bueno. Se dice que era el subdirector de la Dirección General de Lucha contra el Extremismo. También se informa que fue destituido de ese cargo justo antes de su muerte. Así es, en julio de 2020 Robachofu, quien era general de división del Servicio Federal de Seguridad, también fue encontrado en el descanso de una escalera. Pues esto también se informa que fue un suicidio. Y luego, un mes antes, en junio, Sotsukofu del SBR, que es el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, el señor Sotsukofu también fue encontrado muerto en Moscú.
Y sobre esto, se dice que cerca del lugar se encontró una pistola que le fue entregada como condecoración y que fue hallada cerca. Se dice que fue encontrado en su departamento. Bueno, hay historias como esa, y se dice que tal vez esto también esté relacionado con el caso actual. Así es como se ha informado. Sí, bueno, como hay historias así y se ha vuelto un tema de conversación, quería informarles por si acaso. Bueno, algo así es lo que pasó. Hoy también hubo varias historias de las que hablamos. Por lo menos, en resumen de hoy, del 19 al 20 de agosto, hubo un gran ataque combinado de misiles y drones por parte del ejército ruso. Y el ejército ucraniano, en cuanto a los misiles de crucero y drones, derribaron 90 de ellos. Pero sobre los misiles balísticos no se sabe, eso no ha sido publicado. No se sabe. Y también se está ejerciendo presión continua sobre las zonas urbanas y la red de defensa aérea, eso es lo que se mencionó. Sobre el frente, bueno, no hubo grandes novedades, eso es lo que se dijo. Y también se mencionó que tal vez las imágenes están siendo generadas por inteligencia artificial. Y además respecto a la retaguardia Perm, y también a Tubinske, Taman, Nizhny Novgorod, esto ya lo mencioné ayer, pero hubo información sobre incendios y ataques en esas áreas. Y en la base aérea, creo que era un Su-34, bueno, también se habló de que fue destruido de golpe. Y también los problemas relacionados con la electricidad y el combustible son importantes, Después de Moscú hubo restricciones en la venta de gasolina en San Petersburgo. Son la gasolina principal llamada I-95, bueno, ya no se encuentra en ningún lado, y lo único que venden es diésel, y esa gasolina barata llamada I-92. Bueno, eso es lo que se comentó. Además, en el Mar Negro se dice que el gas natural frente a las costas de Rumania es de una escala bastante grande, pero ahí una lancha no tripulada fue destruida. Se comentó eso, y con los F-16. Pensé que se podía derribar con el cañón de la aeronave y así está escrito, así que eso es lo que les estoy transmitiendo. Bueno, con esto, la OTAN ya está actuando, aunque no es que estén contraatacando a Rusia, pero bueno, hasta ahora, el hecho de sacar un F-16 y derribar algo, bueno, creo que antes no se hablaba de eso, pero sí hubo un reporte así. Y bueno, dentro de Rusia, está aumentando el número de personas que cruzan la frontera y tratan de escapar al extranjero. Además, los movimientos de fondos al extranjero también. Y también la electricidad, el transporte, la movilidad y la economía están siendo afectados por la guerra. Bueno, esa es la situación, y resulta que hay una canción que resume todo eso. De casualidad la encontré, así que se las voy a compartir, Esta canción es de la época del debut de la llamada New Music de los años 80. Es la canción de debut de este grupo, Es una canción ampliamente apreciada del género conocido como folk rock. La guitarra acústica, acompañada de suaves cuerdas, envuelve la voz aguda y transparente del vocalista masculino. La letra, que compara aquello que se aleja cuanto más lo intentas alcanzar con el paso de las estaciones y la naturaleza, hace que esta canción sea muy memorable. Y, bueno, esta canción, desde la ventana al atardecer, miras hacia un país lejano, frente a un dictador, una pequeña ciudad, y luego, cuando arde una sombra que no puede regresar, estas cosas, cuanto más intentas agarrarlas, desaparecen como un espejismo. Bueno, de esa manera, es una canción que habla de cómo bajo un dictador van desapareciendo poco a poco varias cosas. Esa es la situación que describe la canción. Entonces, por favor, escúchenla. El título es Kageru Rojo.
返る人ももういない。秋から冬へ変わる街で薄い月だけ肩を抱く。帰れない影と逃げる背中、あの約束はどこへ行く。かげろうかげろう、遠い国が揺れている。奪ったはずの小さな街は